Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces. Pienso que ya tenemos los tres ponentes de hoy. Entonces les doy bienvenidos a nuestra sesión en vivo del curso de Laspigan sobre trasplante hepático pediátrico. Le agradezco a los alumnos, los participantes por su interés y su participación. Tenemos, a la última vez que lo chequeé, 40, 50 inscritos y todas las clases ya están en la plataforma. Pienso que tal vez una más. El material está excelente y muy práctico. Ya vi todas las charlas y de empezar, yo quiero dar como un par de avisos rápidos. Esta sesión, como saben, está siendo grabada para que los inscritos puedan verla después. Y los alumnos los pedimos que o escriben sus preguntas en el chat o abran su cámara y su micrófono y pregunten a los ponentes. Am, lo que vamos a hacer es como un panel muy dinámico con intervenciones cruzadas entre los ponentes y preguntas guiadas. Para quien no ha visto el curso es gratuito para los miembros de la Aspigan y si aún no son miembros, es un buen momento, claro, Carlos, para asociarse o actualizar la membresía y Carlos puede ayudarlos con eso. Entonces, hoy me acompañan la doctora Ivonne Maya, la doctora María Belén Palito y Esteban Alac. ¿Está cierta la pronuncia? Sí, Alac. Sí, está muy bien. Está bien. Y le voy a presentar brevemente. La doctora Ivonne Maya es jefa de la sección de patología infantil y trasplante pediátrico del Hospital Universitario Astral en Buenos Aires y una extensa trayectoria con el manejo de hepatopatías pediátricas complejas y trasplante hepático pediátrico. Y en nuestro curso, la doctora Maya es autora de tres clases: la visión general de las complicaciones precoces post-trasplante, enfermedad injerto contra huésped, GVHD, y enfermedades genéticas metabólicas, que se curan, ¿eh? Pero aún necesitan los cuidados post-trasplante. La doctora Magia Palito es hepatóloga pediátrica asociada al equipo de hepatología pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires, con destacada participación en nuestro curso con las charlas de inmunosupresión, seguimiento y calidad de vida post-trasplante y las complicaciones. Y finalmente, el doctor Esteban Alac es cirujano pediátrico del Hospital de Pediatría Profesor Juan Garrahan en Buenos Aires, con amplia experiencia en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático, tanto como donante vivo como un donante fallecido. En este curso presenta la charla de técnicas quirúrgicas en trasplante hepático infantil, por qué la elección y cuáles son las implicaciones para el paciente. Entonces, para empezar, yo voy a pedir a todos los ponentes un breve paso de los mensajes claves de cada clase y entonces empezaremos la discusión con preguntas dirigidas, con preguntas del público y cierre con mensajes prácticos. Entonces voy a empezar me presentando. Yo soy Natasha Sánchez, soy directora de patología de la Aspigan y en el curso solo tuve una charla. Yo poner ustedes para trabajar más que yo, sí. Y yo hablé sobre las indicaciones para el trasplante hepático en pediatría, cuáles y cuándo. Y lo que quería destacar de mi charla es que el trasplante pediátrico es hoy un tratamiento muy eficaz y curativo con indicaciones de la insuficiencia hepática aguda, la enfermedad hepática avanzada, la cirrosis terminal y en varias enfermedades metabólicas graves, aunque no tenga enfermedad hepática avanzada. Pero las principales indicaciones siguen siendo atresia biliar, casi 50% de los trasplantes, la insuficiencia hepática aguda, pero ahora cada vez más hacemos el diagnóstico y tenemos un número creciente de enfermedades metabólicas y genéticas. La referencia temprana es algo que nosotros queríamos reforzar en este curso porque la referencia temprana al centro trasplantador permite reducir la mortalidad en lista de espera y optimizar los resultados postoperatorios. Para atresia, que es una de las principales indicaciones, una bilirrubina elevada, 3 meses después del CASAI, ya predice mal pronóstico y ya requiere una evaluación precoce para trasplante.
Tenemos un pronóstico excelente en los centros especializados con el trasplante, con supervivencia mayores de que 90. Pienso que María Pachito ha presentado datos con sobrevivencia de 95-98% al año y 80-90 a los 5 años. Claro que depende de las condiciones del trasplante y de la enfermedad de base. Los resultados van a depender de la indicación en el momento oportuno y estabilidad preoperatoria. Entonces, Belu, si te parece, puede hacer tu resumen del tema de inmunosupresión. Activa Tienes el también. Hola, ¿ahí me micrófono. escuchan? Ahí Sí, está. sí, sí, ahora sí. Bueno, gracias por la introducción y por la participación en el curso. La verdad que la idea de la clase de inmunosupresión era darles una introducción y un poco del manejo de la inmunosupresión, que si bien es distinto en muchos de los centros, comparten como el mismo espíritu. El objetivo de la inmunosupresión es preservar la función del injerto y evitar el rechazo. Y la inmunosupresión óptima la consideramos aquella como el nivel de terapia, el menor nivel de terapia farmacológica que logra una función estable del injerto con la menor inmunosupresión de la inmunidad sistémica. Y no solo hay que tener en cuenta esto cuando elegimos nuestro inmunosupresor, sino que como habló Natalia, son tantas patologías diferentes las que llevan a los niños pediátricos a un trasplante. La sobrevida tanto del injerto como del paciente ha aumentado a lo largo de los años, por los cuales se han presentado nuevos desafíos, como las complicaciones y los efectos adversos de cada uno de nuestros inmunosupresores. Entonces, un poco el objetivo de la clase era saber si existía un inmunosupresor ideal y que este inmunosupresor ideal lo íbamos a tener que buscar para cada uno de los pacientes, que era un poco de mezcla entre ciencia y arte para encontrar el equilibrio justo entre la dosis que necesitamos y evitar muchas de las complicaciones en las cuales también se hablan a lo largo del trasplante. Así que fuimos charlando un poco de cada uno de los inmunosupresores, de las elecciones de cada uno de los centros y de cuál sería el ideal para cada uno de nuestros pacientes y cuáles son esos efectos adversos y cómo controlar nuestros niveles de inmunosupresión a lo largo del trasplante, porque como vimos no es lo mismo la inmunosupresión inicial y la terapia de inducción que el mantenimiento en el primer año, en el quinto y en el 10.º año post-trasplante. Así que un poco la idea de la clase fue eso, una visión general de cada uno de los inmunosupresores, de cada uno de los esquemas y sus efectos adversos para ver cuál elegíamos para cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias, Belu. Esteban, si puedes hablar los mensajes claves de su charla de técnicas quirúrgicas. Bueno, gracias y gracias por la invitación también al curso. Bueno, mi clase, digamos, intentó no ser una clase de técnica quirúrgica, es decir, no era una clase para enseñar a operar a un paciente pediátrico, pero sí un poco transmitir la idea de que desde el punto de vista técnico quirúrgico el trasplante es el trasplante pediátrico es como un triunfo de la creatividad, ¿no? Porque es la adaptación de un órgano muy noble, como es el hígado, divisible, para que podamos abarcar todo el espectro pediátrico. Cuando hablamos de trasplante pediátrico, los cirujanos que hacemos esto sabemos que es probablemente una de las prácticas más completas dentro de la vida quirúrgica, porque podemos hacer desde un paciente que pesa 3 kilos hasta un paciente como, bueno, hace poco hicimos en el Garrahan, una paciente con obesidad mórbida, una adolescente con obesidad mórbida, digamos los casos más parecidos al mundo de los adultos. Entonces, el espectro técnico que abarca el trasplante pediátrico es amplio, pero siempre está fundamentado en la idea de que ir haciendo las adaptaciones a las distintas unidades funcionales que tiene el hígado. Y eso por un lado. Por el otro lado, también los invito un poco a que siempre que piensen en las cuestiones técnicas del trasplante y se pongan a buscar bibliografía, de leer, sepan que el mundo afronta esta situación de distintas maneras de acuerdo a la región de donde estamos hablando. Por ejemplo, si uno va a leer literatura de Japón o de Corea y demás, va a encontrar básicamente las descripciones iniciales y el éxito de los programas de donante vivo en todas sus variantes.
¿sí? Entonces, si uno quisiera aprender y ver los resultados exitosos del donante vivo, es el lugar para mirarlo. Estados Unidos, por ejemplo, en cambio, tiene programas de donante vivo mucho menos numerosos, tiene una enorme donación pediátrica y por lo tanto los americanos tienen un enfoque incluso de menos órganos con variantes técnicas, porque probablemente tengan de las donaciones pediátricas más exitosas del mundo. Entonces, si uno quisiera ver los resultados, por ejemplo, de hígados enteros, de donantes pequeños, la literatura americana es la más interesante. En cambio, Europa, y sobre todo en los últimos años, ha tenido una gran inclinación, como tienen buenos sistemas de procuración, pero con donantes más grandes, por hacer biparticiones hepáticas, hacen bastante más split. Y entonces lo mismo, tanto Inglaterra como España en los últimos años y Francia también han ido liderando, Italia ni hablar, programas de bipartición hepática muy, muy exitosos. En Latinoamérica, como para casi todas las cosas, digamos, hacemos una cosa bastante mixta, es decir, tenemos programas que se valen del donante vivo, programas que se valen de la bipartición hepática y también de la posibilidad de algunos poquitos hígados enteros para donantes pequeños. Y en los últimos tiempos estamos empezando a mirar con interés las técnicas que en el mundo ya están bastante más avanzadas, como la donación en asistolia, la posibilidad de hacer perfusión normotérmica y demás para aumentar nuestro pool de donantes pediátricos. Así que, en resumen, mi idea fue inducirlas a que, de acuerdo al lugar a donde estén desarrollando su práctica y a la realidad la que tengan su país, seguramente los cirujanos de cada equipo tendrán que ver con qué cuentan para que se logre el objetivo, que es que los pacientes no deben morir en lista de espera. ¿Sí? Es decir, cuando está decidido que un paciente, la mejor opción que tiene es el trasplante, lo que debemos hacer es hacer todos los esfuerzos para lograr que ese paciente acceda, incluso haciendo variantes técnicas y demás. Así que esa era la idea de la charla y estoy abierto a cualquier consulta que pueda surgir. Perfecto, muchas gracias. Se ve muy interesante cómo esas diferencias regionales son realmente desafiantes cuando hablamos de enfermedades o de condiciones como el post-trasplante, en que intentamos establecer protocolos, pero no conseguimos porque hay mucha variabilidad en lo que hacen las diferentes instituciones. Y finalmente, doctora Ivonne Maya, ¿quieres hablar primero sobre las complicaciones, tal vez, visión general de las complicaciones precoces post-trasplante? Tienes el micrófono cerrado. ¿Ahora? Sí, sí, perfecto. Bueno, la charla de las complicaciones tuvo un poco la idea de abordar lo más frecuente, el manejo también de lo que no es tan frecuente para tener altos índices de sospecha y manejar adecuadamente situaciones que pueden ser menos frecuentes, pero que requieren, como la neurotoxicidad, por ejemplo, que en su manifestación con el síndrome de encefalopatía reversible posterior es reversible en la medida que lo diagnostiquemos y lo tratemos adecuadamente, que es por lo menos pensarlo, diagnosticarlo y a veces es difícil, pero disminuir al menos los niveles de tacrolimus. Y en ese sentido abordar las complicaciones más frecuentes, las iniciales y que potencialmente son causas de reinscribir en lista a los pacientes, como la falla primaria del injerto, las trombosis fundamentalmente de la arteria hepática, y también las trombosis o estenosis de la vena porta, de las suprahepáticas, que tienen sus manejos menos catastróficos en la primera semana del trasplante. Las primeras complicaciones mencionadas son causas de retrasplante. En la primera semana de reinscribir a los pacientes
en lista en la primera semana post-trasplante, y las otras tienen algunas posibilidades de manejo intervencionista o quirúrgico, lo mismo que las complicaciones biliares, que son extremadamente frecuentes, que hay que tener un índice de sospecha y que las posibilidades de tratamiento son también intervencionistas o quirúrgicas, o simplemente expectantes, a veces con la dirección hacia el exterior de las fístulas biliares con los drenajes iniciales en el post-trasplante. Después, un poco de hablar de las complicaciones de los inmunosupresores a un modo de resumen, y de las complicaciones infecciosas con sus frecuencias en el primer mes post-trasplante, el protagonismo más de las infecciones bacterianas, y a medida que se van alejando los primeros días del trasplante, el protagonismo más importante de los virus del grupo herpes, con el Epstein-Barr y el citomegalovirus y sus manifestaciones, como PTLD asociado a Epstein-Barr, y las dificultades del manejo del citomegalovirus de acuerdo a los estatus serológicos y demás. Y después un poco hablar de las complicaciones nefrológicas en relación a los inhibidores de calcineurina, las complicaciones, como dijimos, neurológicas, son menos frecuentes, pero que requieren un índice de sospecha elevado, y en base al planteo de cuáles son cada una de las complicaciones y los periodos, en el primer periodo post-trasplante, los primeros días y un poco alejados, la explicación y el entendimiento de por qué son los estudios que se van pidiendo y cómo se van espaciando a medida que se aleja el trasplante, con los laboratorios y las ecografías con Doppler hepático para ir pesquisando esas complicaciones. Un poco esa fue la idea, de explicar cuál es el motivo de los estudios que vamos haciendo y el seguimiento que hacemos, fundamentado en lo que queremos pesquisar, que son esas complicaciones, desde las más frecuentes a las menos frecuentes. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos para las preguntas. Muchas gracias. Y bueno, son temas muy amplios, sí, es difícil cubrirlos todos, pero me encantó tu observación que la 3 solo es reversible si realmente la diagnosticamos de forma precoz, si no, el nombre no está correcto, sí, hacemos el diagnóstico muy tarde, sí. ¿Quieres hablar algo sobre calidad de vida, María? ¿Belú? Ah, pensé que era para la próxima, la de calidad de vida. No, podemos hacerlo ya. Como quieras, si ¿eh? quieres un Me da mensaje igual. claro, pero si no, podemos seguir también. Bueno, no, la otra clase que un poco también se empieza a relacionar con todo lo que estuvimos hablando desde un principio es que todas estas mejoras en las técnicas de trasplante, todas las mejoras en los esquemas de inmunosupresión y en el diagnóstico y en el tratamiento de las complicaciones tempranas como tardías, nos llevó a aumentar mucho la sobrevida tanto del injerto como de los pacientes. Por lo cual nos empezamos a enfrentar a otros desafíos y uno de ellos es la calidad de vida y los aspectos psicológicos de los pacientes. En cuanto a calidad de vida, hoy por hoy hay muchas formas de medir la calidad de vida, hay hasta cuestionarios que son específicos para el trasplante hepático, que si bien muchos no están validados en el español o en el portugués, son cuestionarios que son específicos y que nos ayudan a controlar y a medir esa calidad de vida. El PEL QTL, que es para el trasplante, nosotros estamos intentando validarlo en español, pero es uno de los cuestionarios que más se utiliza para medir calidad de vida en trasplante y es lo que tenemos a nivel global para poder hacer un seguimiento de nuestros pacientes. Y es importante que lo consideremos. Al igual que los aspectos psicológicos, especialmente en la adolescencia. Yo hablo un poco de la adolescencia y de lo que es la transición también en nuestros pacientes, de la transición de la vida pediátrica al adulto y cómo tenemos que incluir
el aspecto psicológico en nuestras evaluaciones. No solo por el paciente adolescente, venimos también de una pandemia del COVID que tuvo muchos efectos en los pacientes adolescentes y especialmente en los pacientes trasplantados de órganos sólidos. Y entonces creo que el aspecto psicológico y que los pacientes tengan un espacio para poder ser evaluados y que tengan esa interconsulta necesaria con el servicio de salud mental nos ayuda a hacer una evaluación holística de este tipo de pacientes. No podemos, como hemos visto, no podemos centrarnos en un solo aspecto en estos pacientes. Son pacientes muy complejos que atraviesan muchos estreses a lo largo de su vida, no solo el estrés postraumático del cual también hablamos un poco en la clase, sino a lo largo de la vida, de las internaciones, de las complicaciones, y un poco de lo que mostré fueron algunos trabajos que se fueron realizando en distintas partes del mundo de cómo muchos de estos pacientes igualmente tienen buena calidad de vida, pueden acceder a la educación, pueden acceder a trabajos, cómo se maneja la adherencia y la administración de cada uno de cuando estos pacientes pasan a la vida adulta y cómo logran transitar ese periodo. Y bueno, un poco es para que todos tomemos conciencia de que cada vez son más los pacientes que llegan a la adolescencia, a la transición, y que tenemos que evaluarlos de manera holística para no perder ninguno de estos aspectos que forman parte de la salud de nuestros pacientes y que es importante que la valoremos, que hay herramientas para hacerlo, que existen cuestionarios que los podemos incorporar en nuestra práctica clínica para poder ver cómo es esa calidad de vida de nuestros pacientes, porque probablemente hay algunas cosas en las cuales podamos ayudarlos para mejorar esa calidad de vida y por lo menos si no, como sacar a la superficie, que es un aspecto importante de la vida de nuestros pacientes. Así que es importante estos cuestionarios, que los conozcamos y que empecemos a utilizarlos en nuestra práctica diaria para evaluar a nuestros pacientes. Y muchas gracias. Perfecto, ahora nosotros estamos abiertos a preguntas para todos los ponentes. Podemos hablar de los temas que mencionando, indicaciones, técnicas quirúrgicas, complicaciones, inmunosupresores, calidad de vida, de todo. Y si prefieren, pueden hacer preguntas en el chat o pueden abrir la cámara, el micrófono y preguntarle directamente a los ponentes. Camila, ¿quieres hacer una pregunta? No, es porque veo que tienes la cámara abierta, ¿no? No, está bien. Entonces, como a veces la gente se demora, yo tengo preparada como algunas preguntas de puntos que pienso que son importantes aclarar. La primera pregunta que voy a hacer es para doctor Esteban Alac. Si puedes comentar, hablar un poquito más sobre los límites cuanto al peso y tamaño del receptor y del donante, y cómo se relaciona la condición de elección de técnica quirúrgica y el tipo de injerto, porque esa es una pregunta que pienso que la gente que no trabaja en el centro trasplantador tiene duda y no comprende bien. Bueno, gracias por tu pregunta. En el Garrahan, en la clase yo lo puse ahí para la elección del tipo de injerto. Vamos a hablar de donantes de receptores pequeños, sobre todo, digamos que es donde se plantea más esta situación. Por supuesto, los receptores mayores en general se resuelven con un injerto completo o eventualmente con alguna reducción no anatómica, algún injerto completo, pero en general las técnicas son bastante más parecidas a lo que tiene que ver con el trasplante adulto. Y la cuestión crítica se da en los receptores, sobre todo los menores de 10 kilos, y a medida que nos vamos acercando a los 5 kilos y demás. Entonces, a nosotros nos interesan dos variables que son, digamos, de cálculo simple. Una es la relación entre el peso del injerto que vamos a colocar y el peso del receptor, que es el famoso GR-WR, que es una relación que nosotros buscamos que esté como límite inferior, es decir, hacia lo que sería el riesgo de small for size, en aproximadamente entre 1,3 y 1,5%, y como límite superior en alrededor de 4%. Esto obviamente se da en los casos en los que estamos con la posibilidad de planificarlo esto, es decir, con un donante vivo, en donde podemos hacer el estudio
pretrasplante del donante y hoy en día con una tomografía podemos estimar con mucha certeza cuál va a ser el peso de ese injerto. Y esos serían los márgenes de seguridad en donde nos podríamos mover. Y en función de eso tenemos que tomar decisiones. Si el injerto fuera exageradamente grande, es decir, si estuviera por encima del 4%, 5, 6% y también con una relación antero-posterior entre el injerto y el abdomen del receptor que fuera alta, uno debería ir a técnicas de reducción adicional. Y ahí es donde surgen las técnicas de hiperreducción, monosegmento, y dependiendo de la variante técnica que uno elija, sería lo que sería la prevención y el abordaje del síndrome de Big for Size, injerto grande para el receptor. Por el otro lado, en el otro extremo, si estuviéramos frente a injertos que estuvieran por debajo del 1.5, 1.3%, lo primero que uno se tiene que preguntar es si puede obtener más masa hepática del donante, y ahí podría ir, en vez de una hepatectomía de segmento lateral izquierdo, una hepatectomía izquierda completa con 2, 3, 4, o como lo abordan los adultos con hepatectomías derechas y el trasplante vivo adulto-adulto, que nosotros en Argentina para receptores pediátricos no lo hacemos, pero que está dentro de las posibilidades. Y en caso de que uno igual estuviera trabajando en los límites inferiores, debe procurar titular los flujos del aporte y demás con las distintas técnicas. O sea, sería small for size, big for size y tamaño ideal. Y para cada una de las situaciones ir haciendo el abordaje de nuevo, que permita que uno le dé a ese paciente la chance de trasplantarse con las distintas variantes técnicas de las que disponemos. No sé si con eso más o menos les doy el panorama de las decisiones clínico-quirúrgicas. Sí, perfecto. Pienso que la gente como quiere saber cuál es la complicación o la dificultad que encuentras con mayor frecuencia en tu plática cuando pensamos en tamaño de injerto, y una duda muy práctica que veo que los colegas la tienen es si hay algún límite de edad o peso a partir de cual un paciente no sea candidato para el trasplante con donante vivo. Inferior cada vez menos, digamos. Es decir, por supuesto que lo que uno va a discutir es la indicación y los resultados en un donante, en un receptor de 3 kilos, por supuesto que no son los mismos que de 5 y demás. Históricamente eran 10 kilos, ahora trasplantamos pacientes de 5 kilos con muchísima tranquilidad y rutina. Y bueno, hay centros que tienen experiencia en neonatos. Lo que pasa es que la epidemiología nuestra, por ejemplo, si uno ve la epidemiología de los orientales, ellos tienen más enfermedad metabólica trasplantada muy tempranamente, incluso en el periodo neonatal. La realidad es que nosotros, bueno, con Ivonne compartimos en el hospital, cada tanto viene alguna de estas hepatitis aloinmune y demás, que son los receptores más chiquitos que tenemos. Ahora tenemos otros de 3 kilos ahí dando vueltas, que uno siempre se agarra un poco la cabeza, preferiría que crezca el receptor, pero supongamos que no tuviéramos esa posibilidad, la verdad que es difícil decir que hay un límite hoy en día. El límite es el siguiente caso que nos vaya bien, nos va a marcar el límite. Perfecto, gracias. Ahora tenemos preguntas en el chat. La primera pregunta es de María del Pilar Naranjo. Buenas noches. En sus hospitales, en sus diferentes países, ¿cómo los transicionan? ¿Desde qué edad y cómo los siguen? Gracias. Y ya ha dicho que las ponencias están excelentes. Pienso que tal vez María Pallito puede empezar a responder, pero también podemos Sí. oír de todos los ponentes. Mirarnos, yo tengo la suerte de trabajar en un hospital, capaz Ivonne o Esteban pueden contar su otra experiencia, de que tenemos patología pediátrica y adulta en el mismo hospital. Eso, por supuesto, facilita mucho la transición. No es lo mismo que tenga que ir un hospital pediátrico a un hospital adulto, que el lugar es nuevo, que no conoce dónde ir, que hacer todo en el mismo lugar y en la misma, en el mismo hospital. Nosotros creamos un consultorio de transición en el cual hay un hepatólogo pediátrico y un hepatólogo de adultos, en el cual hacemos las consultas en conjunto hasta que consideramos que el paciente se encuentra apto para realizar esa transición.
no tenemos una edad muy exacta con la cual la comenzamos, estamos comenzando entre los 15 y los 16 años con esas primeras visitas a los consultorios de transición para intentar comenzar con todo el proceso. Pero en ese combo que empezamos con las visitas de transición, incluimos, como les contaba, ciertas interconsultas para que el paciente pueda tener como una evaluación más global para ver si está listo para hacer ese momento de la transición, porque nos encontramos con obstáculos como que el especialista pediátrico tiene un paternalismo y una sobreprotección que a veces es difícil de soltar a nuestros pacientes, que como la epidemiología los conocemos desde muy chiquititos, las atresias las conocemos desde que son muy bebés, entonces a veces nos cuesta darle autonomía a ese paciente. El adolescente de por sí es un paciente con muchas complicaciones por su edad cronológica y es un momento de muy difícil adherencia al tratamiento, en donde se encuentra la mayor tasa de rechazos. Entonces tenemos que estar muy atentos también al momento en el cual lo hacemos, que la familia esté preparada y acepte que vamos a hacer esa transición. Y en ese proceso vamos entre los dos, entre el especialista adulto y pediátrico, haciendo esta transición. Por supuesto, empezamos a incluir interconsultas como adolescentes, como el médico especialista en adolescencia, que nos ayudan y mucho, porque tenemos un servicio de pediatría que nos ayuda en todo este proceso también. Por ejemplo, ginecología, psicología, psiquiatría en caso de ser necesario, endocrinología. Ampliamos mucho el espectro para que nuestros pacientes puedan estar lo más acompañados posible. Pero realmente a veces no sale bien y a veces las transiciones no salen bien, a pesar de tener todo en un mismo centro y poder facilitárselos y este consultorio en conjunto, que creemos que es una buena forma de empezar con esta transición hasta que creemos que están preparados y ya los soltamos a que vayan con el especialista en adultos. Perfecto, gracias. Ivonne, ¿quieres agregar algo? Sí, es real, es así como dice Belén, el trabajar en un centro que tiene patología y seguimiento de trasplante de adultos facilita el paso, la transición, y sobre todo siempre marco lo mismo, en el caso del Hospital Austral, las coordinadoras de trasplante tienen un rol fundamental y son las mismas que siguen a los pacientes. Y las familias se comunican de una manera muy diferente con la coordinadora de trasplante que con nosotros. Le comentan cosas e incluso le comentan cosas de nosotros que a nosotros no nos dicen. Y ellas acompañan a los pacientes en ese camino. Es muy importante. Ese rol es fundamental, porque además de generarse una confianza muy importante, a ellas les dicen si no toman, si no quieren ir, si no les gusta. Es muy importante para mí ese rol, es fundamental, y en nuestro caso el beneficio de que sea la misma, que sigue acompañando esa trayectoria de los pacientes. Por otro lado, es importante en el Garrahan, que es pediátrico, tener en cuenta que tenemos mucho esfuerzo en tratar de acompañar a los pacientes en el periodo en el que empiezan a tener que tener una independencia y entrenarse en eso, porque somos muy protectores y protectoras, y las familias también. Y entonces, si el acompañamiento va haciendo sin tener en cuenta eso y sin hacer talleres y un montón de cosas, de esfuerzos, llegan a los 18 años y no saben nada de su propio cuidado. Entonces, en el Garrahan, a partir de los 12 años, no es que empieza la transición, sino que empieza una atención en un consultorio de adolescentes, que implica talleres, e implica una parte de la consulta destinada al autocuidado, a un montón de cosas que por ahí, si no lo hiciéramos de esa manera,
no se le presta mucha atención. Tienen mucho más sostén con salud mental, con servicio social, y empiezan a hacer las consultas separadas, haciendo salir a la mamá o al papá para que puedan expresar un montón de cosas que para cuando llegan en general a los 18 años, porque hay que tener en cuenta también que esto es importante saberlo para el resto de países de Latinoamérica, que en Argentina los programas que no son pediátricos no pueden hacer trasplante a menores de 18 años. Y entonces, si uno va a transferir, digamos, a hacer más allá de todo el periodo de transición, además, si uno va a hacer transferencia a un centro de adultos con menos de 18 años, hay que tener en cuenta que eso en general no puede hacerse si hay un paciente que tenga en su perspectiva una posibilidad, por ejemplo, de retrasplante. Porque si va a ir a un centro de adultos que no tiene pediatría, desde nuestro centro pediátrico que no tiene adultos, ese periodo al menos tiene que ser transicional, porque si ocurre la necesidad de un retrasplante, tiene que ser en un centro que haga pediatría. Y eso, tal vez las legislaciones en otros países son diferentes, pero hay que tenerlo en cuenta. Y como dijo Belén, es muy difícil a veces, en el caso en el que se van de un hospital pediátrico a otro hospital físicamente, a un mundo de adultos, es muy complejo y es donde ocurren los abandonos de tratamiento, de seguimiento. Es muy complicado porque, bueno, en primer término porque no les gusta cambiar. Y después porque, bueno, hacerse cargo, si no tuvieron todo ese periodo, que en nuestro caso es de 6 años, entrenándose en su autocuidado, de golpe es muy difícil entrar en un mundo en el que va solo para empezar. Claro, porque Y no hay una verdadera transición, es una bueno, transferencia. es Una muy transferencia. difícil. Entonces, trabajamos con los centros que reciben a los pacientes. En algunos casos es más fácil que en otros. En general es más fácil en los centros que tienen más acreditaciones en calidad y en cuidados centrados en los pacientes y demás, pero hay otros que es más difícil encontrar esa recepción. Y bueno, justo es en un periodo en el que para los pacientes es un periodo muy complejo, y ya de por sí es un periodo en el que abandonan, tienden a abandonar medicaciones y seguimiento. Entonces es una situación bastante difícil que tratamos de abordar de la mejor manera, por lo menos exponiendo esto que es muy difícil y tratando de tener de ofrecer herramientas para afrontarlo. Sí, perfecto, porque la edad es siempre una cuestión importante. Comenzar de forma temprana y gradual, como ha descrito, ha mostrado los mejores resultados. Es un tema muy debatido en el primer mundo. No hay una edad cierta para iniciarlo, pero sabemos que sí, más temprano y más gradual, los resultados son mejores. Pienso que Naspigen habla de transición a partir de los 10 años, pero efectivamente entre 17 y 22 años, ¿sí? Tenemos otra pregunta, pienso que tal vez para Ivone. ¿Cuándo se debe indicar el trasplante en la leucinosis y cuál es la experiencia respecto a la evolución neurológica de estos pacientes después del trasplante? En la charla de errores congénitos del metabolismo que se curan, entre comillas, y que necesitan cuidados posteriores, hace mención particularmente a las acidemias orgánicas y puntualmente la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, a la que se refiere la pregunta, que es muy buena porque visto desde afuera, desde quien tiene poca experiencia en el trasplante de este grupo de enfermedades,
siempre existe la duda porque el tema es que el trasplante no resuelve toda la enfermedad, ni esta ni las acidemias orgánicas. Y las preguntas y dudas surgen también con acidemia metilmalónica, con acidemia propiónica, porque siguen potencialmente pudiendo tener crisis después del trasplante y descompensaciones. Las indicaciones claras son cuando hay descompensaciones metabólicas y reinternaciones por esas descompensaciones que son extremadamente frecuentes y que ponen en riesgo la vida o la sobrevida sin secuelas de estos pacientes. En nuestro medio, en Latinoamérica, no hay muchas experiencias, por lo menos reportadas. Sí hay algunos casos aislados, trasplantados, que tienen buena evolución. La evolución neurológica va a depender de las descompensaciones metabólicas, fundamentalmente, pero lo que sí es importante destacar y que vale la pena considerarlo y leerlo, es la experiencia de los centros que sí se dedican a trasplantar a estos pacientes, como Pittsburgh, que tienen sobrevidas alejadas del trasplante del 100%, con muy buenos resultados. Es decir, probablemente la evolución que uno pueda pensar en cuanto a la evolución neurológica de este grupo de pacientes dependa mucho más del hábito de tratarlos y del manejo adecuado que tenga el equipo, más que de pensar, no, el trasplante no les va a evitar la secuela neurológica. Muy probablemente sí, porque lo que hace el trasplante es evitar las descompensaciones que lo tienen constantemente en una crisis. Eso sí lo hace el trasplante. No resuelve, tiene que tener un seguimiento meticuloso cada paciente con estas enfermedades, tiene que seguir los controles, tiene que seguir considerándose que puede tener descompensaciones a pesar del trasplante, pero la evolución es buena, es muy buena en los centros que hacen muchos de estos trasplantes, con excelente sobrevida y muy buena calidad de vida. Entonces, bueno, en Latinoamérica no tenemos grandes cantidades de pacientes trasplantados con estas enfermedades, creo que porque no nos dedicamos a eso, a hacerlo. Pero Y pienso que que el grupo, si pienso que el tenemos grupo uno por centro o dos es mucho, Mucho. pero Sí. bueno, deberíamos pensar que son una indicación y que tienen los centros que lo hacen muy buenos resultados. Sí, perfecto. Pienso que como en otras situaciones que ha discutido, es importante aclarar que el trasplante va a dar una actividad enzimática que es muy reducida, pero suficiente para evitar la mayoría de las crisis. Entonces, en relación al pronóstico neurológico que es la pregunta, detiene la progresión del daño neurológico en la gran mayoría de los casos, pero no revierte las condiciones preexistentes y aún existe el riesgo, entonces necesitan un seguimiento especializado y necesitan estar en esos cientos de trasplantes, ¿sí? Hay una pregunta sobre la disponibilidad de protocolo de vacunación para los pacientes trasplantados y qué consideraciones debemos tener en cuenta. No sé si Ivonne o María quieren responderle esto. Pienso que los protocolos de vacunación varían mucho en los diferentes países, ¿sí? También de la fase de supresión post-trasplante. Sí, y muy importante evaluar los pretrasplante. Tenemos ahí una posibilidad en el pretrasplante, más si son pacientes que podemos programar el trasplante, ya sea por donante vivo, son pacientes que vamos, o atresias que ya sabemos que
por su condición van a llevar el trasplante, aprovechar el pretrasplante para evaluar los calendarios de vacunación, llegar con el calendario de vacunación lo más completo posible al momento del trasplante cuando podemos y tenemos esa posibilidad de evaluarlo, ya que por supuesto después con la inmunosupresión hay algunas vacunas a virus vivos que no podemos darle a nuestros pacientes. Entonces me parece fundamental la evaluación pretrasplante, hacer esa consulta, verificar el carnet de vacunación de cada país con los que cada uno tiene acceso y debería tener para aprovechar esa ventana de tiempo que tenemos pretrasplante y preinmunosupresión para completar lo mejor posible ese calendario de vacunación. Perfecto. Ivone. Sí, es básicamente, digamos, la información más gruesa para decir es que tendríamos que tener cubierto pretrasplante todo lo que es gérmenes vivos para no pensar en ninguna de esas opciones con la inmunosupresión, si bien hay lugares que prueban constantemente qué vacunas a virus vivos se le pueden dar a los pacientes que están en periodos con muy poca inmunosupresión post-trasplante. Lo cierto es que es muy importante, como dice Belén, que lleguen vacunados y que no tengamos que estar pensando en qué estrategias usamos para pacientes post-trasplante. Y también que las vacunas de influenza, de COVID, que tengan la periodicidad, que tengan la aplicación periódica post-trasplante, porque las intercurrencias post-trasplante pueden ser severas si no están inmunizados los pacientes y tienen que seguir recibiendo las vacunas, y las vacunas de calendario, por supuesto. Sí, también depende de la enfermedad de base, porque por ejemplo, si tenemos una hepatitis autoinmune o SEP asociada a enfermedad inflamatoria, los pacientes ya están inmunosuprimidos antes del trasplante, entonces no tenemos la misma oportunidad de hacer las vacunas de virus vivo, pero pienso que un mensaje muy importante es que infelizmente muchas veces dejamos de hacer las vacunas que podemos hacer en los niños con hepatopatías. Y en Congreso Mundial pienso que el grupo de Gilda ha presentado un trabajo sobre J-virus y la tasa de vacunación era muy, muy, muy baja y no hay contraindicación para vacinar los niños con hepatopatías crónicas, los niños con atresia biliar para el J-virus. Entonces, pienso que debemos refletir antes incluso de la derivación para el trasplante, si debemos hacer las vacunas y si no están inmunosuprimidos, debemos hacer todas las vacunas. No hay contraindicación de cualquier de las vacunas, de cualquier calendario por enfermedad hepática colestática, ¿sí? Entonces podemos hacerlas todas. No sé si hay otra pregunta. Quiero hacer una pregunta a Esteban, si como cirujano, cómo ves las diferencias de indicaciones del trasplante cuando tenemos una causa metabólica en comparación con las causas anatómicas, porque mucho se discute que a veces hay una sensación que las complicaciones son diferentes, tendencias a trombosis, los resultados peores con las enfermedades genéticas. ¿Cómo los ve? Bueno, mira, lo primero que uno mira, hace un rato hablábamos de los pesos, obviamente, como un predictor de riesgo, o sea, si vamos a trasplantar a un paciente metabólico en el periodo neonatal, es una cuestión, pero en general, las dos, me parece que lo más importante tiene que ver con si los abdómenes son abdómenes vírgenes, es decir, abdómenes que han sido previamente intervenidos. O sea, yendo de lo más complejo a lo más simple, digamos, los retrasplantes, por ejemplo, son situaciones que todos los programas de trasplante que ya tenemos, digamos, en los que ya hay mucha circulación de pacientes y muchos años, el mayor desafío es la recirculación de los pacientes que requieren un segundo trasplante y es la cirugía más desafiante y más compleja a la que, digamos, nos enfrentamos en general. O sea que ese sería el punto de comparación.
De ahí para abajo, la realidad es que los programas que están habituados a hacer retrasplantes, en general es poco probable que encuentren alguna objeción a hacer otros tipos de pacientes. Por supuesto, cuanto más pequeño hay algún riesgo adicional, las enfermedades metabólicas en general son abdómenes vírgenes, con lo cual la cirugía no tiene por qué tener complicaciones adicionales. Había en algún momento algo dando vueltas con respecto a los tumores y a la posibilidad de algún grado mayor de trombosis arterial por los daños previos, de las quimios y demás. La verdad que con el tiempo se fue viendo que eso no se sostenía. Con lo cual te diría que lo más importante, y esto por ahí sería un mensaje importante que ahora nosotros estamos proponiendo mucho, y que vale para las atresia de vías biliares. Hay centros a donde todavía con alguna duda se discute si una atresia de vías biliares de 3 meses, 4 meses, 5 meses es mejor que vaya primero por un Kasai o que vaya directamente a trasplante, ¿no? Eso es una discusión que muchas veces se da. Desde la mirada del trasplantólogo, sabemos que la atresia biliar es una enfermedad con una historia natural absolutamente conocida. La mayor parte de los pacientes a los 2 años va a estar trasplantado o fallecido. Así esté hecho el Kasai, incluso en las mejores condiciones. Y entonces, ante un Kasai dudoso, con la posibilidad de que sea mórbido en el abdomen, la realidad es que uno prefiere que se desista del Kasai. Sobre esto se ha discutido muchísimo, si es la edad, si es el grado de cirrosis, etcétera, etcétera. Pero lo que uno está proponiendo, por lo mismo, porque si uno se encuentra un paciente con un abdomen que ha tenido una complicación post-Kasai, ese paciente que tenía un pronóstico excelente con trasplante, si hubiera sido quizás hecho con un trasplante primario, puede ensombrecer todo su pronóstico por la morbilidad post-Kasai. Un paciente que se viscera, que se perfora, y que en el abdomen se le mete un germen multiresistente luego de un Kasai, perdió una chance valiosísima de avanzar hacia un trasplante con mucha seguridad por un trasplante primario. Así que ese sería un poco el mensaje, que nosotros nos vamos enfrentando a distintas situaciones, pero las más complejas a las que nos enfrentamos en general son lo que en el hospital damos en llamar los abdómenes hostiles, ¿sí? Que son estos abdómenes que han pasado por procedimientos mórbidos previos. Perfecto, gracias. Hay una Yo pregunta quiero más. ¿En qué decir caso? que Claro. las enfermedades, los errores congénitos del metabolismo tienen de los mejores resultados, no siendo la controversia de las enfermedades de la cadena respiratoria mitocondrial, que son siempre un problema y muy discutibles, las clásicas, los errores congénitos del metabolismo clásicos con indicación clara y sin dudas, como tirosinemia, defectos del ciclo de la urea, enfermedad de Wilson, son los que mejores resultados tienen en todas las series. No, y bueno, lo que mencionábamos de jarabe de arce, en las Pittsburgh tiene más de 20 pacientes trasplantados con 100% de sobrevida, creo que a 15 años. O sea, es del grupo que tiene mejores resultados en trasplantes, o sea que de vuelta, en Latinoamérica no tenemos el hábito de trasplantar a este grupo de pacientes, pero no son, como decía Esteban, los abdómenes hostiles, al revés, son los mejores resultados. Incluso perfecto. las enfermedades, los errores, las enfermedades de la cadena respiratoria mitocondrial, los problemas que tienen no suelen ser técnicos ni problemas quirúrgicos, son por su evolución extrahepática posterior, fundamentalmente neurológica, lo que nos lleva a agarrarnos la cabeza y decir qué hicimos, pero no por problemas que sean técnicos o quirúrgicos, de eso suelen dar bárbaro. Sí, creo que el metabólico es una cosa, en verdad, pero el multisistémico es otra, ¿sí? Si tienes afecciones multisistémicas con daño a los riñones, al corazón, entonces tienes otros tipos de problemas y otras dificultades como clínicas, médicas, no quirúrgicas, relacionadas al trasplante. Hay una pregunta de Carolina.
que pienso que ya era que Esteban hablaba, en qué caso debería pensarse de entrada ir a trasplante y no hacer casa. Y pienso que no hay una respuesta clara a eso, Carolina. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a como empezar el cierre de la sesión, pero yo voy a dar oportunidad de Esteban, Ivonne y Belú de comentarlos, porque el tiempo se ha pasado muy rápido, pero ya llegamos a una hora de reunión. Esa es una última oportunidad para hacer las preguntas y yo quiero dar espacio para que todos los ponentes hagan sus palabras finales y yo voy a dejar como dos mensajes dentro de aquello que hablamos. El primero, relacionado con la pregunta de Carolina y con que Esteban comentó, los pacientes del diagnóstico tardío de enfermedades de las vías biliares deben ser evaluados en los centros de trasplante. La decisión final de realizar o no una cirugía de Kasai debe ser tomada en el propio centro trasplantador y no fuera de él, exactamente porque no tenemos una respuesta simple. No es un número, no es un número de día, no es un número de la bilirrubina, no es un número de nada, no es una elastografía, es una evaluación difícil y individual, como ha dicho Esteban. Y la segunda mensaje que quiero dejar es relacionada a la pregunta de vacunas y recordar a todos que enfermedad hepática crónica no es contraindicación para vacunas, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar ese momento pre-trasplante para hacer el mayor número posible de vacunas que se aplica a la edad. Ivonne, ¿quieres dar sus mensajes? Sí, respecto de la charla de complicaciones, esto de tener en cuenta que los estudios que se hacen tanto de laboratorio, las cargas virales y las ecografías con Doppler hepático tienen el objetivo de pesquisar las complicaciones más frecuentes que son inicialmente en relación con la cirugía en sí, con las anastomosis vasculares biliares y también los problemas infecciosos, inicialmente bacterianos y después con el protagonismo de los virus del grupo herpes, y que ese seguimiento es muy seguido en el tiempo inicial post-trasplante, y después podemos ir espaciándolo, que las complicaciones menos frecuentes hay que pensarlas para poder pesquisarlas y tratarlas, como la encefalopatía irreversible posterior, que esto que dijimos es reversible en la medida que la identifiquemos y la tratemos, y que las complicaciones en relación con los inhibidores de calcineurina, fundamentalmente nefrológicas, también hay que tenerlas en cuenta para ajustar o modificar los esquemas inmunosupresores. Y bueno, de errores congénitos del metabolismo, que todo progresa, que hay centros que hacen muchos trasplantes en errores congénitos del metabolismo y que los clásicos con las indicaciones más evidentes tienen muy buenos resultados, y hay que pensar a ese grupo de pacientes con ese grupo de enfermedades raras que en su conjunto son en nuestro medio, en Argentina y Brasil, 4, 5, hasta el 10% de las indicaciones de trasplante, y tienen muy buenos resultados, así que tenemos que pensarlos como candidatos a trasplante. Bueno, y de las vacunas, una de las cosas que les decimos a pacientes, a los padres de los pacientes con atresia biliar, es que lo que queremos que ocurra es que restituyan el flujo para dos cosas: para que crezcan y se vacunen antes de trasplante, que completen su esquema de vacuna y crezcan lo más posible antes de trasplantarse. Así que, sin duda, que se vacunen antes del trasplante todos los que puedan. Muchas gracias, Belú.
Bueno, sí, un poco para completar lo que decía Ivonne de la inmunosupresión, que cada centro, si bien tiene sus propios esquemas, tanto para la inducción, para el mantenimiento solemos ser más uniformes todos los centros, es importante evaluar a cada paciente con su patología de base, cambia también eh, la inmunosupresión que utilizamos, tanto por su patología de base, por su edad, por su peso, por sus antecedentes previos. Pensar que es una mezcla de ciencia y arte, que tenemos que lograr utilizar la menor cantidad de inmunosupresión posible para evitar el rechazo y lograr y evitar también todos los efectos adversos que cada uno de los inmunosupresores tiene, que de acuerdo al momento en el que estamos post-trasplante es la intensidad de la inmunosupresión, que solemos ser mucho más alta al comienzo y luego la vamos descendiendo paulatinamente, que no existe el inmunosupresor ideal, que cada paciente va a tener el mejor inmunosupresor que le podamos dar, pero no existe aquel que evite rechazos y que no tenga complicaciones, que podamos, que tenemos que pensar a futuro en trabajar y hacer estudios multicéntricos para encontrar soluciones a la adherencia, a la inmunotolerancia, encontrar cómo y por qué algunos pacientes son inmunotolerantes y otros no. Creo que eso es uno de los desafíos que como sociedad podemos plantearnos y pensar a futuro qué podemos em, hacer o hasta comparar también los esquemas inmunosupresores que usamos en los distintos centros y algunas de las complicaciones que nombraba Ivonne, como la aparición de infecciones en el post-trasplante inmediato o en el primer año, del aumento del citomegalovirus o del Epstein-Barr, de los rechazos, de las complicaciones post-trasplante, especialmente durante el primer año, y ver si entre todos logramos encontrar el mejor esquema inmunosupresor para cada uno de nuestros centros. Y en cuanto a la calidad de vida, que lo pensemos, que lo tengamos en cuenta, que hay cuestionarios tanto para la calidad de vida como para la transición. Nosotros, me olvidé de mencionar, pero muchas veces utilizamos el track y lo vamos haciendo seguidos a los 6 meses o al año de cada uno de los pacientes para evaluar en qué condiciones se encuentran para esa transición, y que evaluar y hacer una evaluación holística de cada uno de nuestros pacientes es importante para tener en cuenta todos los aspectos y evitar las complicaciones no solo sistémicas y orgánicas, sino también la salud mental, que es tan importante. Perfecto, muchas gracias. Y me encanta la idea de comparar los esquemas de inmunosupresión porque pienso que cada vez más nosotros discutimos los cursos de corticoides cada vez más cortos, ¿verdad? Pero finalmente, Esteban, tus palabras finales y si quieres agregar algo sobre la pregunta, la comparación de Kasai versus el trasplante primario. Bueno, sí, creo que se dijo más o menos. Me parece que la clave tiene que ser que el que tome la decisión esté dispuesto a asumir el costo. Eso es básicamente cuando uno habla de que las cosas se hagan en los centros de trasplante, sin menospreciar a nadie. Digamos, la cuestión tiene que ver con las posibilidades de que los costos a veces de ciertas decisiones puedan ser asumidos rápidamente. Entonces, ya se ha buscado mucho puntos de corte. A veces a los médicos nos gusta mucho buscar números mágicos, no existen, no existen. Para la atresia tampoco lo hemos encontrado. Sí hemos encontrado que un paciente al que se le indica un Kasai inoportuno, sus chances de sobrevida disminuyen drásticamente, relacionado sobre todo a la posibilidad de que su trasplante sea mucho más mórbido. Así que ese sería el mensaje, lo comparto 100%. Y como cierre de lo quirúrgico, bueno, esto, que el mejor trasplante es el que disponemos. Digamos, si vamos a querer hacer trasplante pediátrico, tenemos que saber que hay que forzar la técnica, porque la idea es que todo paciente en el que creamos que la mejor opción es el trasplante acceda lo antes posible. En pediatría no solo debemos medir la mortalidad en lista de espera, los tiempos en lista de espera son muy relevantes. No es lo mismo que un paciente de un año y medio, tenga un año o 2 años de lista de espera, porque por ahí sobrevive ese tiempo, pero el hándicap que va teniendo por los deterioros nutricionales y por las complicaciones es muy, muy importante, y ahí se le juega gran parte de lo que se está hablando también en esta charla: cuestiones de calidad de vida, autonomía, posibilidades de inserción en el mundo escolar y laboral. Después todo se juega muchas veces al principio, y ahí es a donde entra
la idea de implementar el trasplante lo antes posible. Por eso los cirujanos y los grupos, digamos, que hacen trasplante en conjunto con sus hepatólogos, sus clínicos, tienen que estar siempre buscando la manera de que sus pacientes se trasplanten lo antes posible una vez tomada la decisión. Y eso a veces implica hacer estos esfuerzos técnicos que quizás se pueden pagar con algún grado más de morbilidad, por supuesto, y incluso uno a veces tiene que pensar que el trasplante que tiene a veces, dependiendo de los centros, hasta 50% de retrasplante a 25, 30 años, puede ser considerado también una terapia secuencial, siempre y cuando uno tenga y le garantice a ese paciente el acceso a un retrasplante si es que lo necesita. Por lo tanto, no hay que abandonarlo a los pacientes a mitad de camino, a los 18, 19 años, a veces con injertos disfuncionantes. Está muy estudiado que hay un pico de mortalidad en pacientes con injertos dañados entre 20 y 25 años que no llegan a retrasplantarse en los centros pediátricos y los centros de adultos son reticentes a retrasplantarlos y además compiten mal por los hígados. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta todas estas cuestiones y bueno, esto, cuando uno transiciona a un chico con un injerto dañado, tiene que pensar si es posible que ese chico acceda o no a un retrasplante que probablemente lo necesite en 2 o 3 años. Así que todas esas cosas son en las que tenemos que ser socios, digamos, y pensar que los esfuerzos técnicos tienen que estar orientados en ese sentido. Y bueno, nada, eso. Cualquier cosa, estamos a disposición siempre. Perfecto, muchísimas gracias a todos los profesores, los ponentes, por sus excelentes presentaciones que están grabadas en la plataforma y por sus aportes. Y también a los participantes y oyentes que hoy nos acompañan y enriquecen esa discusión con sus preguntas y comentarios. Quiero también hacer un agradecimiento especial a Carlos por todo el apoyo técnico y la coordinación. La sesión de hoy entonces se queda grabada y disponible en la plataforma y los pedimos que ayuden a difundir el curso y nos vemos en 2 semanas a la misma hora, ¿cierto, Carlos? Sí, Muchas sí, gracias. cierto. Vale. Y ya les pasaré el link por las redes y por todos, como siempre. Vale. Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias.